Entonces, para comenzar, yo quiero leer un verso. A lo mejor tú vas a leer también un verso. Sí. ¿Quieres leer tú primero tu verso? Sí. Bueno, voy a leer Efesios 5, 22 al 25 y dice: las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ay, perdónenme, se me movió aquí. ¿Hasta cuál leíste? Al 22. Espérenme. Ay, Dios, ¿qué me pasó? Se me movió perdón, Ahí voy. Es la lucha espiritual, tranquila. Ahí va. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Sí, yo quiero leer dos, uno antes y dos después de los que leyó Osmara. Fíjate cómo comienza este gran tema que se llama deberes conyugales. Esto viene en el título. Esto viene en el título de las Biblias, ¿verdad? Dice deberes conyugales y dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo lo que vamos a enseñar viene, y lo que leyó Osmara viene detrás de esta premisa, y es: tenemos que aprender a someternos el uno al otro. Tenemos que aprender a caminar juntos el uno al otro, suplirnos nuestras necesidades el uno al otro. Ahora bien, Osmara leyó hasta el 25, creo, del versículo 21 adelante: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, en reverencia a Cristo. Y luego habla de las esposas, y luego habla de los esposos. Pero después, Osmara leyó hasta el 25. Quiero comenzar leyendo yo el 26. Dice, para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Entonces, ahorita vamos a hablar de las necesidades y vamos a hablar de cómo Dios nos enseña de la familia, Dios nos enseña del matrimonio, Dios nos enseña de esta relación por medio de la gran relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a rebotar un poco entonces las necesidades. Tú comienza, si quieres, primero con la primera necesidad del hombre. ¿Nos vamos a ir una y una? Sí, una y una. Entonces vamos, quiero hablarles un poco. Este verso estamos viendo cómo es que la mujer debe de tratar a su esposo y el cómo debe de llevar el estilo de vida, que es las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Entonces la primera necesidad del hombre es la honra, ¿ok? Eso lo vimos ya hace unas semanas. Y vimos la importancia, que es la primer necesidad, la fundamental del hombre, es recibir honra. ¿Y cómo es que nosotras como mujeres podemos entender un poco más esto acerca de la honra? Lo primero es, ¿cómo le hablas tú a Jesús como mujer? ¿Cómo le sirves tú a Jesús? ¿Cómo es que tú le expresas algo a Jesús que no te agrada? Creo que con eso podemos entender bastante bien nosotras como mujeres acerca de la honra. Así como tú le expresas al Señor Jesús las cosas, es como tú te debes expresar a tu esposo. Así como tú le hablas al Señor Jesús en tus momentos de intimidad, así es como tú te debes expresar con tu esposo, y así como tú le sirves con todo tu corazón, con todo el ánimo y con toda la alegría al Señor Jesús, así es como tú debes de servirle a tu esposo. Entonces creo que esa es lo más importante, ¿no? Hay un libro que se llama Honra y Respeto, que lo hablamos la primera sesión, donde de Emerson, algo por ahí, voy a ponerla en el grupo, el link pero dice que la honra que él requiere
es el amor que ella requiere. Entonces, si se fijan, el Señor le habla al hombre, dice, ámala, 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 ámala. Y a ella le dice, honralo. Entonces, es porque es una necesidad natural del hombre, ¿verdad? Exactamente, y la honra. ¿Y cómo es que nosotros podemos llevar un poco la honra que a veces nos cuesta mucho trabajo como mujeres? Es permitirles fallar. ¿Ok? Permitirles fallar. Muchas veces se van a equivocar nuestros esposos, muchas veces van a tener momentos complicados en donde nosotros tenemos que darles, extender esa misericordia, extender esa misericordia hacia ellos y decir, hey, pues yo también me equivoco, él puede equivocarse y podemos seguir adelante, porque a veces queremos meternos porque decimos, es que se va a equivocar, mejor me meto yo, me voy a meter, me voy a adelantar porque sé que se va a equivocar. Tenemos que permitir y soltar que él lleve el liderazgo. Decías algo bien padre, decías en una temporada, y por ahí hubieron algunos codazos, no creen que no nos dimos cuenta, hubieron algunos codazos que decían, decías tú, no seas la mamá de tu esposo, sé su esposa, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Y es permitir fallar y permitir que él lleve el liderazgo, que permitir que él tome las decisiones a pesar de que se pueda equivocar. Y a veces nos cuesta tanto trabajo como mujeres porque somos un poco controladoras. Y entonces a veces batallamos en eso. Y tenemos que aprender a permitir que fallen y honrarles a la altura que queremos que ellos alcancen, ¿verdad? ¿Hacia dónde quieres que tu esposo alcance? ¿Hacia dónde quieres que llegue? ¿Qué lugar quieres que ocupe en tu vida, en tu familia? Donde quiera que él se desarrolle, tenemos que extender esa honra, ¿verdad? Al lugar entonces decir, yo quiero que mi esposo tenga el carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo lo voy a tratar como al Señor Jesús. Yo voy a expresarme a Él, de Él como me expreso del Señor Jesús. Yo voy a mostrar mi honra a Él como lo hago al Señor Jesús, porque yo quiero que Él llegue y alcance ese carácter, esa esencia que es Jesús. Y tenemos que aprender también dentro de la honra a cubrir sus fallas y enaltecer sus fortalezas, resaltar sus fortalezas. Entonces tenemos que aprender como mujeres a cubrir esas fallas delante de sus amigos, de sus papás, de tus hijos. Tenemos que aprender a cubrir esas fallas y en el momento que sea un momento complicado, tú resalta las fortalezas de tu esposo, resalta las cualidades, las cosas increíbles que tiene tu esposo, y dejemos de enfocarnos en los errores, en las equivocaciones o en los pues fallas que tienen nuestros esposos, y enfocarnos en sus virtudes. Entonces eso es la honra, ¿verdad? Y ahí creo que se engloba todo. ¿Cómo es que hablamos nosotros al Señor Jesús? ¿Cómo es que nosotros le servimos al Señor Jesús? Así es como nosotros tenemos que mostrar esa honra a nuestros esposos. Esa es la primera necesidad. Sí, de forma práctica también, una de las cosas que la palabra honor o honra viene del original kabod, que quiere decir peso. Es qué tanto peso le das a las palabras, pensamientos, ideas de tu esposo. Y ahí nos podemos clavar un poco en entender entonces cómo podemos honrar, porque la honra es un recurso que no está condicionado. No es honro porque es bueno, honro porque toma buenas decisiones, sino honro porque... Exacto. O sea, porque a veces decimos, sí, pero mi esposo no se comporta como el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué lo voy a honrar? Y sí es cierto, a veces somos muy torpes. Honestamente, el hombre no tiene tanta habilidad muchas veces. Y es la parte, acabaste tu punto de honra. Sí. La mujer tiene, así como el hombre tiene necesidad de honra, la mujer tiene necesidad de liderazgo, tiene necesidad de un líder. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra con líder? Porque a fines prácticos y en definiciones, no sé, el libro de 21 leyes de liderazgo de John Maxwell nos enseña mucho de liderazgo y nos enseña sobre que el liderazgo es servicio. Nos enseña que liderar no es dar órdenes, sino liderar es servir. Liderar es proteger. Sin importar cuán pasiva o dominante sea una mujer, la mujer tiene el deseo profundo de ser dirigida por un hombre justo y cariñoso. El balance real de un esposo líder es justo y cariñoso, que me gustó mucho
porque en la The Message habla mucho cariñoso, pero en la Reina Valera 60 nos muestra otra definición que es misericordioso, pero la misericordia se puede reflejar hoy en día a fines prácticos como cariño, como cuidadoso, ¿no? La mujer requiere naturalmente un cuidado, la mujer requiere naturalmente una dirección. Ojo, no dominio, no control, no sumisión, no subyugar, no amedrentar, no manipular, y pueden darle el calificativo que quieran, porque al buen entendedor pocas palabras. Creo que lo importante es que cuando entendemos de liderazgo, entendemos que el mejor líder que ha existido sobre la faz de la tierra ha sido Jesucristo. Y Jesús nos enseña que el mejor líder es el que sirve, cuida, el que suple las necesidades. La consecuencia de esposos sin liderazgo son mujeres inseguras. A veces uno no entiende por qué las esposas tienen ciertos errores, ciertas situaciones. Ahora bien, ciertas situaciones probablemente de desconfianza. Cada área de desconfianza, y no quiero hacer como una verdad absoluta, porque no nos lo sabemos de todas, ¿verdad? Pero muchas de las situaciones puede ser de desconfianza en tu esposa, tiene su origen en la inseguridad. Y esas inseguridades pueden o deben ser saciadas y cuidadas por el esposo. Y me encanta porque cuando hablamos de liderazgo como amor sacrificial, porque es como se podría traducir, entendemos que es súper interesante que generalmente los hombres que no dirigen son aquellos que resisten con profundidad que sus esposas desafíen su autoridad. Y entonces la mejor forma de ejercer liderazgo es manotear por un lado, subyugar, amedrentar, o por otro lado decir, haz lo que quieras. Qué fácil, pero por eso el matrimonio es algo que tenemos que es algo que tenemos que construir juntos, ¿no? Sí, o sea, porque a veces creo que el batallar de cierta forma que sea desafiante tu esposa, lo que dices, puedes estar taladrando o puedes decir, ay, ya, que haga lo que quiera, ¿no? Y entonces eso convierte pues una relación tóxica y una relación pues enferma, que en el futuro no va a llegar a ningún lado. Mucha toxina dentro. Quiero cerrar este tema de liderazgo porque las mujeres requieren un líder en casa. Dios no le dio al hombre, fíjate, ponte a pensar en esto. Dios no le dio al hombre la autoridad máxima en una casa para sentarse en el mejor sillón de la sala, ni para sentarse en la cabecera del comedor, ni para que le sirvan el primer plato de la comida, sino Dios le entregó al hombre el lugar máximo de liderazgo en su familia para aprender a suplir las necesidades de su familia, a servirle a su familia y a liderar el sacrificio de su casa. Y entonces eso genera cierto círculo virtuoso, ¿no? En donde hay un liderazgo sano de parte del hombre, hay una honra súper, pues como natural, ¿no? Se empieza a dar todo de una forma natural, un círculo virtuoso en donde se empieza a generar todo un ambiente sano, ¿no? Entonces, la mujer requiere un líder. ¿Qué es líder en el matrimonio? ¿Qué es liderazgo en el matrimonio? Servicio. Para los que están apuntando, es servicio. ¿Cómo lo podemos traducir? Es protección, cuidado y apacentar a su familia. Protección, cuidado y apacentar su matrimonio. Entre más apacientes, cuides y entre más protejas a tu esposa, más segura va a ser ella. Más segura. Totalmente. Es como ese barandal que se pone en las escaleras para que ella suba y baje rápido, sin inseguridad. Una persona insegura va a bajar y se puede caer si está inseguro. Pero en el momento donde tu esposa tiene seguridad, el matrimonio y la familia avanza, ¿verdad? Sí, y cuando no hay un liderazgo sano, un liderazgo sano en donde cuando el hombre no está llevando la familia, ¿no? Trae la dirección. Ahí es cuando nuestra humanidad como mujeres entra y queremos controlar todo y se empieza a descomponer todas las posiciones y el orden divino que Dios ha puesto en el matrimonio, se empieza a descontrolar todo, ¿no? Porque no hay
genera inseguridad, pero también el brota el control de las mujeres que de repente tenemos, ¿no? Entonces, me encanta por lo que tú dices, porque muchas veces hay demasiada inseguridad en ambos, ¿no? Pero la honra da seguridad al esposo. También, claro. Y el liderazgo da seguridad a la esposa. Qué increíble, porque cómo Dios es tan perfecto, Dios es tan sabio. Quiero cerrar con esto. Entonces, Osmar habló de honra como necesidad del esposo y yo hablé de liderazgo como necesidad de la esposa. Pero para que se entienda bien, podremos hacerle amor sacrificial. Y queremos ser, sí, del liderazgo. Quiero cerrar este primer punto de ambos diciendo, a la única persona que Dios le pidió que diera la vida, no es a la esposa, sino es al esposo. Es liderar el sacrificio en casa, ¿verdad? Amor sacrificial. Amor sacrificial, liderazgo. Sí. Segundo punto. La segunda necesidad, también la segunda y más importante. Esa me gusta mucho. Es el sexo, ¿ok? Las relaciones sexuales. Ok, tenemos que entender como mujeres que es una fuerza poderosa del hombre. O sea, el sexo es algo demasiado importante para el hombre. Y nosotras como esposas somos la única fuente legítima para traer satisfacción en esa área. Somos la única fuente legítima. La saludable, ¿verdad? Sí, pues la única legítima y saludable es para satisfacer esa necesidad del hombre. Y tenemos que aprender como nosotros como mujeres, a no rechazar a nuestros esposos cuando hay, pues bueno, pues en la necesidad sexual. Cuando se pone querendón. Exactamente. Porque a veces como mujeres caemos en pensar muchas veces en ¡ay, qué pervertido! ¿O no? Que ya está enfermo, ¿no? Ya se le pasó la mano. Pero no, es una necesidad natural, demasiada fuerza. O sea, tiene una fuerza demasiado poderosa en el hombre, la sexualidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a no rechazar y no pensar que el deseo tan intenso de nuestros esposos es algo pervertido, porque a veces eso llegamos a pensar como mujeres y no es así. No es así, es algo natural que te desee tu esposo de una forma pasional. Es necesario y es algo normal para los hombres, pero a veces como mujeres no lo entendemos nosotras y tenemos que aprender a entenderlo y a procesarlo como mujeres. Y lo más importante de todo esto es tener comunicación, qué gusta, qué no gusta, cómo gusta, en la mañana, en la noche, en la tarde, como ustedes quieran. La madrugada. Pues sí, también la madrugada, donde sea. O sea, ustedes tienen que tener esa comunicación como esposos, porque no es como quedarte callada y no disfrutar tú tampoco, sino que sea algo que se pueda disfrutar y que sea un momento en donde Dios está presente, porque el Señor utiliza las relaciones sexuales en el matrimonio para muchísimas cosas. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos y para poder disfrutar. Y un punto muy importante de la sexualidad que hablamos es que no nos estemos comparando. Tenemos un bombardeo impresionante en las redes sociales, en todos los medios, de el cuerpo perfecto, la forma perfecta, de los el estereotipo. El estereotipo. Tenemos mucho bombardeo. Entonces a veces. Pero no solo eso, también la pornografía, ¿no? Y existe un autorrechazo continuo tuyo como de mujer. Y entonces tu esposo te está deseando, pero tú dices, no, pues es que estoy horrible, no me siento cómoda, me siento insegura, no, mejor que no me vea. Y tu esposo te está deseando al 100%, pero tu inseguridad y tu falta de identidad en Cristo no te permite ser de bendición para tu esposo ni tú disfrutar tampoco, ¿no? Entonces es algo que tenemos que encontrarnos en Dios, como nosotros como mujeres, encontrar nuestra identidad, el saber que somos valiosas, el saber que el Señor diseñó nuestro cuerpo de una forma perfecta para nuestro esposo y tenemos que disfrutarnos y dejar de compararnos. Yo quiero aportar en cuestión a la sexualidad. La sexualidad es importante no solamente para el matrimonio, sino que la sexualidad saludable, la sexualidad saludable en el matrimonio le da a los hijos una estabilidad emocional, mental. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Al buen entender pocas palabras, pero ¿qué me refiero con saludable? Me refiero a sacar la pornografía, me refiero a sacar las cosas que contaminan, las cosas sucias. Y quiero
es que tus hijos vean que tu esposa te gusta, que tu esposa te atrae, que hay una atracción, ¿verdad? Y eso comienza a marcar un precedente en ellos y en su forma de proceso de pensamiento de cómo funciona el matrimonio. Y una de las cosas que nos han preguntado a nosotros, y esto desde que estábamos nosotros, porque fuimos pastores de jóvenes, después fuimos pastores de matrimonios jóvenes, y recuerdo que nos preguntaban, ¿y qué es pecado? ¿Verdad? ¿Qué se vale, qué no se vale? ¿Cuáles son las posiciones bíblicas? ¿Verdad? ¿Qué se puede quedar? Y entonces, hoy quiero decirles algo súper práctico, porque todos somos diferentes. Y no quiero que se vea esto grotesco ni que se vea sucio. Simplemente, qué increíble es poder entender y decirle, no es qué es pecado o qué no es pecado, qué se permite o qué no. Espíritu Santo, ¿qué te honra a ti? ¿Y qué le honra a mi cónyuge? Todo lo que no honra al Espíritu Santo y lo que no honra a tu cónyuge terminará siendo una depravación, terminará siendo algo que el diablo ha ensuciado. ¿Por qué hay tanta suciedad en la sexualidad en los matrimonios? Porque el diablo es un perfecto mentiroso, el diablo es un perfecto imitador, y él ha convencido a los jóvenes, a los niños y a algunos adolescentes y a algunos adultos de formas y metodologías de sexualidad que deshonran al Espíritu Santo y deshonran a tu cónyuge. Es muy sencillo esto, es muy sencillo. Es Espíritu Santo, tú estás en medio. Y cuando habla de las relaciones sexuales, le echo sin mancilla, y esto ya lo hemos enseñado un poco, es cuando habla de esto la palabra y dice, para lo único que estoy de acuerdo, dice el Señor, que no oren, es para que ustedes tengan intimidad, ¿verdad? Dice la palabra. Pero si están ustedes de acuerdo de tener su intimidad y quieren ponerse a orar, está bien, pero si no, échenle ganas, ¿verdad? Y qué increíble que para Dios esto no es algo ni secreto ni tabú. Para Dios es esto un regalo para el matrimonio, aprender a tener una vida sexual, ¿no? Sana, y el como mujer, el siempre dar lo mejor de ti, siempre estar accesible, siempre estar presente. Obviamente va a haber momentos en el que, pues bueno, no sé, alguna situación de salud, lo que sea, bueno, pues eso se tiene que comunicar, tiene que haber comunicación en el matrimonio, y siempre como mujer demos lo mejor. Y también hablábamos en el tema de no dejarte, ¿no? De que nuestros esposos nos dejan a veces, si se van muy temprano, pues en pijama, y regresan y tú en pijama con el chongo y sin bañar y no estar presentable, ¿no? Siempre estar, acuérdate, y eso lo hablamos también, que lo visual es muy importante para el hombre, todo lo visual. Entonces es la forma en cómo ellos se sienten atraídos, ellos se sienten pues sí, de deseo. De cuestión de deseo es que nosotros estemos siempre atentos y listos, porque es una necesidad muy importante para los hombres, y tenemos que ser intencionales y aprender a disfrutar. Y si lo platicábamos, que a lo mejor pues los niños están en casa, a lo mejor pues buscar un momento para ustedes cuando no están los niños, o a lo mejor el Señor nos da creatividad para lograrlo, y entonces tenemos que ir aprendiendo cuando tienes hijos. Entonces tenemos que ser intencionales y aprender a disfrutar y siempre dar lo mejor mutuo, ¿verdad? Es algo mutuo. Entonces tenemos... El hombre requiere sexualidad y la mujer requiere afecto. Ahora estamos hablando de él necesita sexualidad, ella requiere afecto. Una de las cosas es que los hombres somos muy torpes, y a veces yo no entendía este principio. Yo creía que cada vez que Osmara me decía abrázame, quería sexualidad. Pero, amigos, sé que esto es incomprensible, pero es real. La mujer le gusta, le encanta, necesita afecto sin fin sexual. Afecto sin fin sexual, simplemente dormir abrazados, simplemente una caricia. Ahora, hay afecto verbal, hay afecto físico y afecto emocional. Y quiero proponerte dentro de todo esto que
cada una de las muestras de afecto que tú tienes en cuanto a lo verbal, a lo físico o a lo emocional, le traen a tu esposa una seguridad y sobre todo le traen una estabilidad en sus emociones. ¿Por qué? Porque el afecto para ellas es una necesidad. No es un capricho, no es que se sientan chifladas, no es que necesiten a mamá, no es que necesiten, no, es que ellas están diseñadas para ser un vaso, dice la palabra, más frágil. Y el vaso frágil requiere ese afecto, ese cuidado, ese apapacho. Y yo les decía que es apapacho, afecto sin fin sexual. Es lo que nos conecta, nos entrelaza, ¿verdad? Sí, y ahorita estabas hablando de la estabilidad, ¿no? Ajá. Cómo el suplir las necesidades trae equilibrio y estabilidad en el hombre y en la mujer. Entonces, cuando hay equilibrio y cuando hay estabilidad, todo empieza a funcionar mejor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a traer, a suplir las necesidades de nuestro esposo y viceversa, empieza a haber un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que desempeñamos, empieza a haber equilibrio. Entonces, si tú sientes que hay áreas en tu vida que hay desorden, necesitamos el de, a ver, ¿estoy supliendo esas necesidades a mi esposo? O viceversa, ¿estamos supliendo nuestras necesidades básicas? Sí. Si no, pues ya entendemos el por qué, ¿no? El desequilibrio, ¿no? Quiero cerrar con esto ya, el punto de la sexualidad, y es del afecto. ¿O de la sexualidad? Sexualidad y afecto es. Así como en el noviazgo, la tentación es tener relaciones. En el matrimonio la tentación va a ser no tener relaciones. La sexualidad nos conecta. La intimidad nos funde. Y entonces, así como Mara decía que cuando llegues, que no te vea que con el chongo, no sé cómo dijiste, que como te ve, que eso, que lo otro. También como hombre, ser cuidadosos en tu aspecto, en tu olor, en tu cuidado higiénico. Y eso suma para que podamos participar ambos en este gran regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Sí. Entonces hemos visto hasta ahorita dos necesidades. La mujer necesita, el hombre necesita honra, la mujer liderazgo, es el primero. El segundo, el hombre necesita sexualidad y la mujer necesita afecto. Tercero. El tercero, compañerismo cercano, que lo vimos hace 15 días. Y el compañerismo cercano es cuando un matrimonio no desea estar con su esposo. O sea, cuando tú dices, no, pues mejor me salgo de la casa, mejor me voy, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que hacer el otro, es señal de que algo está mal. O sea, si tú prefieres estar fuera de casa, si tú no prefieres estar con tu esposo, con tu esposa, quiere decir que el matrimonio no está funcionando y no va a llegar a ningún lado. El matrimonio tenemos que lograr que seamos mejores amigos, tenemos que desear estar juntos en el matrimonio. Es algo que tú desees constantemente, decir, hey, vámonos aquí, vamos a tomar un cafecito, vámonos al súper, vámonos aquí por el helado, no sé, que disfrutes a no estar buscando pretextos constantes para no estar en casa, para no estar con tu esposo o con tu esposa. Y a veces dices, bueno, pero es que nuestros intereses no son iguales. Lo que le gusta a él, a mí no me gusta. A lo mejor a tu esposo no le gusta el helado, le gusta el hot dog. O a lo mejor a tu esposa le gusta más la garnacha y a tu esposo le gusta más la ensalada. Sí, no sé. A fines también un poco más intensos muy probablemente a tu esposa le gusta ir de compras. Muy probablemente a tu esposo le gusta ver la tele. Series. Y entonces comenzar a conectarlos, ¿no? Sí, y ahí es cuando tenemos que llegar a acuerdos. Si no hay algo en donde ustedes conecten en actividades, en gustos, tenemos que llegar a acuerdos. Oye, ¿cómo ves si esta semana hacemos esto y la siguiente hacemos esto? O estos días hacemos esto que a ti te gusta y estos días hacemos. Pero tenemos que llegar a acuerdos y el trabajar y el aprender a disfrutar estar juntos y el que tú aprendas a esforzarte como mujer, a involucrarte en las áreas o en lo que le gusta a tu esposo.
¿verdad? Como mujeres, tenemos que aprender a esforzarnos y a involucrarnos en las actividades que le gustan a tu esposo, ¿no? Sí. Y el punto número 2, que hablaba Josué hace ratito, que es el cómo poder lograr esa conexión y que tu esposo desee estar cerca de ti, es dejar de ser su mamá. Tenemos ese instinto como mujeres maternal, el querer decir qué hacer y cómo hacer, y te conviene, no, ponte acá, te doy de esto, te quito esto, no pide esto, no esto. O sea, tenemos ese instinto maternal como mujeres. Tenemos que entender y aprender y ser intencional, decir, no es mi hijo, mi esposo no es mi hijo, es mi compañero, es mi amante, es mi amigo, es